Mi madre me decía que yo solo nací para donarle mi corazón a mi hermana. Mientras me usaba de criado, regalaba mi dinero a mi hermana. Cuando mi hermana murió, quiso volver a llamarme hijo. Yo también decidí que mi madre había muerto ese mismo día. El día que mi hermana murió, mi madre me abrazó frente a la sala de espera y dijo que yo siempre había sido su niño. Lo soltó con esa voz blandita que solo usaba para quedar bien con extraños y enfermeras, como si no hubiera pasado una vida entera recordándome que yo había venido al mundo para servir, obedecer y, si se daba el caso, abrirme el pecho para que mi hermana siguiera respirando. Me acuerdo del olor a desinfectante, del aire helado que se escapaba cada vez que se abrían las puertas automáticas. De la textura pegajosa de la silla de vinilo donde me sentaron a firmar un papel que ni siquiera me correspondía. En ese pasillo, con la máquina de sodas bufando, con un televisor colgado del techo repitiendo las mismas noticias de tragedias ajenas, decidí que mi madre había muerto para mí. No la mató el accidente de mi hermana, la mató su propia lengua, esa costumbre suya de reducirme a repuesto humano y cajero ambulante. Ese día solo la enterré dentro de mí con una pala de puro cansancio. No sé en qué momento se jodió todo, aunque me gusta pensar que empezó cuando era niño y mi madre me presentaba a los vecinos como el hermano de la reina. Ella decía mi niña es la luz de mi vida, y luego me miraba de reojo como quien mira un mueble que estorba. Crecí haciendo lo que tocara, sacar la basura, lavar platos hasta que me ardieran las manos, cuidar el pasto con una podadora que parecía un animal cansado, y aguantar la lluvia de órdenes que me caían a cualquier hora. Si había que levantarse antes del amanecer para limpiar la entrada, me levantaba, si había que caminar hasta la tienda con monedas contadas para comprar pan y leche, iba yo. Nadie preguntaba si tenía tarea o sueño. Se daba por hecho que mis necesidades eran un ruido de fondo. Teníamos una casa chiquita, con paredes que dejaban escuchar cualquier pelea, y a mí me tocó el sótano con olor a humedad, el colchón que alguien dejó tirado detrás de un edificio. La ventana alta por donde apenas entraba un chorro de luz pálida. Cuando digo que era el sótano no lo digo como metáfora. Era el sótano, con el boiler tosiendo, con las tuberías riéndose de mí cada madrugada. A veces la escuchaba hablar con mis tías en la cocina, con la televisión prendida bajito, y creía que no me oían desde las escaleras. Mi madre decía que mi hermana era especial, que había venido con estrella, que merecía todo lo bueno, y que yo estaba ahí por si algún día hacía falta. No lo decía con vergüenza, lo decía con esa seguridad asquerosa de la gente que ya decidió que otra persona no siente. Si a la niña le falla algo, él la salva, así lo soltaba, como quien comenta que el auto tiene llanta de repuesto. Una vez, recuerdo que estaba yo con el uniforme de la escuela todavía mojado por la lluvia, y escuché cómo remató, para eso nació. Ya ni recuerdo cómo subí de nuevo las escaleras. Solo sé que me tragué el llanto porque llorar en esa casa era como dejar un vaso de cristal en la punta de la mesa. Tarde o temprano alguien lo empujaba para disfrutar el ruido al romperse. Con los años aprendí que mi madre tenía un talento para la humillación pública disfrazada de chiste. En reuniones familiares contaba que yo era el responsable, y lo decía cargándome con bolsas, encargos, cuentas. Si mi hermana necesitaba algo, yo debía ir. Si mi hermana quería algo, yo debía pagar. Mi primer trabajo fue en una cafetería con mesas pegajosas y clientes que dejaban propinas como migajas. Yo volvía a casa con los zapatos oliendo a grasa y café viejo, y mi madre me esperaba en la sala con la mano extendida. Se llevaba el sobre de pago con la misma naturalidad con la que alguien recoge su correspondencia. La niña necesita libros, la niña va a la universidad, la niña no puede estar preocupándose por el dinero, así me cantaba. Y si yo intentaba decir cualquier cosa me salía con el cuento de que los hombres de verdad sostienen a su familia. Para cuando se calmaba, ya había contado cada billete y metido casi todo en un sobre con el nombre de mi hermana escrito con marcador. Yo me quedaba con lo justo para el bus y para algún sándwich de máquina. A mí me tocaba el luego vemos. Con el luego vemos se me fueron años. Mi hermana, no quiero convertirla en villana porque la verdad es más jodida. No era cruel a propósito. Era cómoda, suave, alguien que se acostumbró a que el mundo se arreglara cuando chasqueaba los dedos,
porque cada vez que lloraba un poco mi madre entraba como un huracán a barrer obstáculos. Tenía una risa linda y una forma de mirar por encima del hombro que aprendió sin darse cuenta, y cuando se refería a mí lo hacía como quien habla del chico del mandado. Y sin embargo, tenía también ese brillo en los ojos cuando íbamos los tres a cualquier lugar y yo cargaba las bolsas, me lanzaba media sonrisa y decía que algún día me invitaría una hamburguesa con queso extra. Como si eso equilibrara la balanza. Una vez, cuando éramos más chicos, me escuchó repetir una frase de mi madre y me soltó, medio en broma medio en serio, que yo era el repuesto de lujo. Lo dijo riendo, pero la risa se me clavó como vidrio. La noche del accidente me agarró de pie en la cocina, con un vaso de agua en la mano y el celular vibrando como si estuviera vivo. Contesté y escuché la voz de mi madre hecha trizas, no esa voz dulce de fachada, sino el llanto de animal que no entiende la trampa que le puso la vida. Apenas entendí palabras: choque, ambulancia, hospital. Salí sin chaqueta, con las llaves buscando puerta como si fueran manos ciegas, y conduje con el corazón haciendo ruido en la garganta. El hospital olía a miedo y a cloro, y los pasillos parecían más largos de lo normal. Encontré a mi madre con el maquillaje deshecho, los hombros encogidos, agarrada a un vaso de café que no había bebido. Se me colgó del cuello y repitió que yo era su niño, su único niño, su tesoro, como si en esa letanía pudiera borrar décadas. Me llevó al mostrador y quiso que yo hablara, que yo preguntara, que yo firmara, y yo lo hice por inercia, porque todavía me temblaban las manos. Hasta que un médico nos paró con esa calma profesional y explicó que ya no había nada que hacer. No voy a narrar la escena con drama barato. Solo diré que mi madre se fue al suelo como si las piernas fueran mentira y que yo me quedé mirándola con una sensación hueca, sin aire, como cuando uno despierta de golpe de una pesadilla y tarda en recordar dónde está. Luego vino el desfile de llamadas, la gente que aparece de la nada cuando huele tragedia, los familiares que llegan con palabras grandes y ojos que miden culpas. En la capilla del hospital mi madre dijo que Dios se lleva a los mejores y que mi hermana siempre fue un ángel. Incluso ahí, con el pecho destrozado, encontró la forma de subirla a un pedestal y de paso hundirme a mí. Dijo que mi hermana merecía vivir 100 vidas, y que si el cielo hubiera pedido un intercambio, ella habría dado cualquier cosa. Yo escuché eso último y sentí un cansancio viejo, profundo, el mismo cansancio de años de lavadoras a deshoras y sobres arrastrados por la mesa. Pensé que claro, que si el cielo hubiera pedido un intercambio, yo habría sido el primero en la lista, porque eso fue lo que me enseñó desde siempre, que mi cuerpo y mi vida eran materia disponible. Fue en ese pensamiento, simple y brutal, donde algo encajó. El rompecabezas de mi relación con mi madre se ordenó en silencio. Entendí que nada de lo que yo hiciera iba a limpiarme ese barro que ella me untó desde niño. El funeral fue una procesión de flores y discursos donde mi papel era el de sombra que trae el agua, estaciona carros y reparte pañuelos. Mi madre habló con una voz nueva, la voz de la madre dolida que tiene para la audiencia, y me mencionó como el hermano fuerte, como si de pronto me hubiera descubierto. Yo asistía todo con la cara seca, no por frialdad sino porque mis lágrimas tenían otro dueño, y no estaban para espectáculos. Quise llorar por la niña que fuimos, por esa versión de mi hermana que me pidió que le amarrara los cordones, por los veranos en los que corrimos en una cancha pelada. Por las veces que compartimos un helado barato a escondidas porque mi madre nos regañaba por ensuciarnos. Lloré por esa hermana, no por la princesa que me construyó mi madre para justificar sus decisiones. Y mientras la gente se iba, mientras las coronas perdían olor, se me formó una frase en la boca que no dije en voz alta para no armar un circo: a partir de hoy, para mí solo queda uno. No sé si se entiende cuando digo que mi venganza empezó en el momento exacto en que dejé de competir por un lugar en el corazón de alguien que nunca me quiso. No fue un plan maquiavélico ni una película, fue una decisión precisa, silenciosa, tan honesta que me dolió en los huesos. Mi madre me buscó con los ojos llenos de agua y con esa manía suya de agarrarme del brazo como si fuera a escaparme, y yo la miré como se mira un espejo que ya no refleja nada. Pensé en todos los cumpleaños donde yo era el chico que cortaba el pastel y lavaba los platos y bajaba la basura mientras mi hermana abría regalos. Pensé en cada cheque contado billete por billete, en cada la niña primero, en cada para eso naciste.
Y ahí mismo, con el olor a flores marchitas trepándome por la nariz, decidí que mi madre había muerto para mí. No lo dije. No hacía falta. Lo supe. Y con saberlo bastaba. Esa es la introducción que muchos van a llamar fría o cruel, y que para mí es la única versión honesta de lo que pasó. No hay metáfora que atenúe una vida entera de ser el segundo plato. No hay discurso que me haga olvidar que me usaron como herramienta y que me recordaron una y otra vez que yo no era más que el respaldo, el reemplazo, el cuerpo disponible. Lo que viene después no tiene fuegos artificiales, pero tiene lo único que pedí sin saber, distancia. Y desde esa distancia voy a contar cómo fue que, con el paso del tiempo, me fui cobrando cada deuda, una por una, sin gritar, sin golpear mesas, sin buscar aplausos. Porque una cosa es que la tragedia te parta, y otra muy distinta es seguir dándole el martillo a quien siempre te quiso hecho pedazos. Actualización 1. Pasaron unos meses desde el funeral y yo seguía dándole vueltas al mismo pensamiento, no tenía nada que me atara a esa casa ni a esa mujer. Con cada día que pasaba, más claro me quedaba que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo donde cada esquina me recordaba lo poco que valía para ella. El colchón húmedo del sótano, el olor a detergente barato que nunca cubría la humedad. El eco de sus gritos bajando por las escaleras para decirme que la niña necesitaba esto o que ya era hora de que me comportara como hombre se me metían en la cabeza como un veneno. Me levantaba sudando, con los puños cerrados, y entendí que lo único que me quedaba era largarme. No con un portazo dramático, sino con la calma de quien sabe que si se queda un día más va a terminar explotando. Junté lo poco que tenía. No eran ahorros, porque esa palabra nunca existió en mi vida. Eran apenas unos billetes que había escondido de propinas y unas monedas que mi madre no alcanzó a quitarme porque ni se molestaba en revisar los bolsillos pequeños. Lo suficiente para un boleto de bus y para pagar la primera semana en un cuarto rentado en otro estado, donde nadie supiera mi nombre. No avisé, no dije adiós, no dejé carta. Solo me levanté una mañana, metí mi ropa en una mochila vieja, me puse la chaqueta más gruesa que encontré y me fui. Mientras el bus se alejaba, miré por la ventana y pensé que probablemente ella ni siquiera se daría cuenta hasta que no hubiera nadie que sacara la basura o limpiara los trastes. Y eso, de alguna manera, me dio risa. El inicio fue duro, no voy a mentir. Conseguí trabajo en construcción porque era lo que había, y me presenté con la misma ropa con la que había viajado. Las manos me dolieron las primeras semanas, los hombros me crujían al final de cada jornada, y dormía como muerto en una cama dura en un cuarto compartido con un desconocido que apenas me dirigía la palabra. Pero aunque el cuerpo se quejara, la cabeza respiraba. Nadie me llamaba a medianoche para que fuera por pastillas porque a mi hermana le dolía la cabeza, nadie me esperaba en la sala con la mano extendida para quedarse con mi salario. Nadie me recordaba que había nacido para servir. Llegaba sucio, agotado, lleno de polvo, y aún así, con toda esa miseria, sentía que era libre por primera vez. El cansancio era mío, las ampollas eran mías, el dinero que contaba al final de la semana era mío, aunque fueran billetes arrugados. Eso era todo lo que necesitaba. A los pocos días de instalarme, mi teléfono empezó a sonar con mensajes de mi madre. Primero eran frases cortas, necesito hablar contigo, ven a casa, eres mi hijo. Después se volvieron párrafos larguísimos, llenos de lágrimas escritas, de estoy sola, de ya no tengo a nadie más. Algunas veces intentaba apelar al deber, decía que yo tenía que estar a su lado porque para eso están los hijos. Yo leía esas palabras en la pantalla y me hervía la sangre, porque eran las mismas que me había repetido toda la vida, pero ahora disfrazadas de súplica. No contesté ninguno. Cada mensaje que ignoraba era como una piedra menos en la mochila que había cargado tantos años. Hubo noches en las que dudé, no voy a negarlo. La culpa se te mete en los huesos aunque sepas que no hiciste nada malo. Escuchaba a mis compañeros de trabajo hablar de sus madres, de las llamadas que les hacían los domingos, de los tamales que les mandaban por correo, y yo me quedaba callado. Pensaba si acaso yo era el malo, si estaba siendo un cabrón por dejarla sola.
Pero luego me acordaba de las veces que lloré en silencio en el sótano, de las ocasiones en que quise comprarme un par de zapatos nuevos y terminé viendo cómo ese dinero se lo llevaba mi hermana para irse de fiesta. Me recordaba a mí mismo que nadie me cuidó cuando lo necesité, que lo único que recibí fue indiferencia. Y así, poco a poco, esa culpa se fue deshaciendo, como pintura vieja que se cae a pedazos. A los 6 meses de haberme ido ya podía respirar sin que me doliera el pecho. Tenía una rutina simple, trabajar desde que salía el sol, compartir una cena barata con los compañeros, regresar al cuarto con la espalda molida y dormirme con la satisfacción de que nadie me iba a gritar. Lo que para otros era vida miserable, para mí era lujo. No tenía que bajar la mirada frente a nadie, no tenía que mendigar cariño, no tenía que demostrar nada. Y aunque todavía me despertaba a veces con pesadillas donde escuchaba la voz de mi madre llamándome repuesto, me dormía otra vez con la seguridad de que esa voz ya no tenía poder. Ese fue el verdadero inicio de mi venganza, desaparecer de su mundo, negarle el derecho de seguir chupándome la vida. No fue fácil, pero con cada día que pasaba sabía que había tomado la única decisión que podía salvarme. Actualización 2. Había pasado ya un año desde que crucé la línea y me fui de la casa para siempre. Un año entero de trabajo pesado, de días que empezaban antes de que saliera el sol y terminaban con las manos temblando de cansancio. De noches en las que me quedaba mirando el techo del cuarto rentado escuchando el ruido lejano del tráfico como si fuera un arrullo. A pesar de todo eso, en ese tiempo empecé a sentir algo que no había conocido nunca, calma. No felicidad, ni alegría exagerada, sino calma. Un silencio que no me gritaba al oído que yo no valía nada. Con mis compañeros de obra, aunque no habláramos demasiado, había respeto. Nadie me trataba como un sirviente, nadie me miraba como si estuviera obligado a dar todo sin esperar nada a cambio. Yo cargaba bloques, mezclaba cemento, me llenaba de polvo y sudor, pero cada cheque que me daban al final de la semana era mío. Con ese dinero pagaba mi renta, compraba mi comida, y hasta me daba el lujo de ahorrar un poco en un frasco de vidrio escondido en el armario. No era mucho, pero era mío, y eso para mí valía más que cualquier cosa. Un día de verano, con el calor pegándose a la piel y la cabeza embotada por el ruido de las máquinas, la vi. Mi madre. No sé cómo me encontró, ni quién le dio mi dirección, pero ahí estaba. Llegó al sitio de construcción con un vestido que alguna vez fue elegante pero que ahora parecía ajado, el pelo desordenado, los ojos hinchados. Me miró como si hubiera encontrado un tesoro perdido y se me acercó con los brazos extendidos. Yo estaba cargando un saco de mezcla y me quedé congelado un instante, sin saber si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. La escuché decir mi nombre con esa voz quebrada que usaba cuando quería dar lástima. Sentí las miradas de mis compañeros clavándose en mí, los murmullos, las cejas levantadas. Ella, sin importarle, empezó a hablar fuerte, llorando, contando que yo la había abandonado, que era su único hijo ahora, que estaba enferma, que no tenía a nadie. Era como una obra de teatro para cualquiera que estuviera mirando. Y yo, ahí, con el polvo pegado al cuerpo, escuchándola como quien escucha un eco lejano de un pasado que ya no le pertenece. Me acuerdo que mientras ella hablaba, yo sentía cómo me subía una mezcla de vergüenza y rabia. No porque me importara lo que dijeran los demás, sino porque reconocía en cada palabra su manera de manipular, de construirse un papel de víctima frente a cualquiera que pudiera compadecerla. Podía ver cómo movía las manos, cómo alzaba los ojos al cielo, cómo me señalaba a mí como el hijo ingrato. Por un momento quise gritarle, soltar todo lo que tenía adentro, escupirle cada recuerdo de abuso y cada billete arrancado de mis manos. Pero algo en mí ya no reaccionaba igual. Era como si las cuerdas que ella siempre usó para manejarme se hubieran podrido. La miré y lo único que pude sentir fue un cansancio seco. Cuando se me acercó lo suficiente para intentar tocarme, di un paso atrás y le dije, con una voz que ni yo reconocí, que para mí ella estaba muerta, que no me buscara nunca más. No grité. Lo dije como quien dice que va a llover. La gente alrededor se quedó en silencio. Ella me miró como si le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Se quedó inmóvil un segundo,
luego empezó a balbucear cosas que ya no escuché, y se fue caminando despacio hasta perderse detrás de los camiones. Después de eso, mis compañeros se me acercaron. Nadie me hizo preguntas directas, pero en sus miradas había comprensión. Uno, un tipo grande que siempre me prestaba su encendedor, me dio una palmada en la espalda y me dijo bajito que uno no le debe nada a quien le jodió la vida. Otro solo me pasó una botella de agua sin decir nada. Esa solidaridad silenciosa me pegó más fuerte que cualquier discurso. Esa tarde trabajé como un autómata, metiendo las manos en la mezcla, cargando materiales, tratando de que mi cuerpo se moviera mientras mi cabeza daba vueltas. En el descanso, sentado en una sombra improvisada con tablas, pensé en todo lo que había pasado y me di cuenta de que por primera vez no sentía culpa. Ni miedo. Ni la sensación de que iba a pagar por haber dicho no. Solo silencio. Un silencio limpio. Esa noche, al llegar al cuarto, me tiré en la cama sin quitarme los zapatos y me quedé mirando el techo. La imagen de mi madre con los ojos húmedos y las manos extendidas me venía a la mente, pero no me dolía. Era como ver una escena de una película vieja que ya no te importa. Me quedé dormido así, con la ropa llena de polvo, y dormí de un tirón hasta la mañana siguiente. Cuando me levanté, sentí el cuerpo pesado, pero la cabeza ligera. Era como si, después de tantos años, me hubiera quitado un peso del pecho que ni siquiera sabía que seguía cargando. Y supe que ese momento, ese enfrentamiento en medio del ruido y el polvo, había sido un punto sin retorno. Que mi madre ya no podía alcanzarme, ni con sus palabras ni con su culpa. Y en ese pensamiento encontré una especie de paz que nunca había conocido. Actualización 3. Habían pasado 2 años desde aquella escena en la obra, y para entonces mi vida ya había tomado una forma que me resultaba casi irreconocible comparada con la de antes. El cuarto rentado había dejado de ser una guarida improvisada para convertirse en un hogar modesto pero mío. Había aprendido a reparar mis propias cosas, a cocinar con lo que hubiera, a levantarme temprano sin que nadie me gritara desde la cocina, y hasta me compré, con mi propio dinero, un colchón decente y una mesa pequeña donde escribía mis gastos y mis metas. Era una vida sencilla, sin lujos, pero en ella cada cosa tenía mi nombre y no era el eco de un sacrificio forzado. La construcción seguía siendo dura, pero me daba para comer y guardar un poco, y con cada mes que pasaba iba recuperando no solo fuerza en el cuerpo sino algo que nunca tuve de niño, dignidad. Sentía que me estaba reconstruyendo pedazo por pedazo, aunque las cicatrices de la infancia siguieran ahí, invisibles, como tatuajes. Fue en medio de esa rutina, un martes por la tarde después del trabajo, que llegó la carta. Era un sobre blanco con mi nombre escrito en una letra que reconocí al instante, esa caligrafía apretada de mi madre que siempre usaba cuando quería parecer formal. El remitente era una dirección que no me sonaba. Me quedé mirándolo un rato antes de abrirlo, sentado en la mesa, con la ventana abierta dejando entrar el ruido de la calle y el olor de la comida del vecino. No sé por qué, pero sentí un frío en el estómago mientras rompía el papel. Adentro había varias hojas escritas a mano, con párrafos largos y tachaduras aquí y allá. Empezaba con hijo en letras grandes, como si con eso pudiera borrar todo lo anterior. Me decía que estaba enferma, que necesitaba medicinas, que no tenía dinero, que la familia no la ayudaba, que yo era lo único que le quedaba. Decía que lo que pasó con mi hermana la había destrozado, que había aprendido de sus errores, que ahora quería recomponer nuestra relación. Entre línea y línea se notaba la manipulación de siempre, disfrazada de arrepentimiento. Hablaba de obligaciones, de deberes de sangre, de que yo tenía que volver porque la vida es corta y uno no puede estar solo. Leí cada palabra despacio, sintiendo cómo me iba subiendo una mezcla de rabia y cansancio. Era el mismo guión de siempre, solo que ahora ella ya no tenía a mi hermana para justificarlo. Ya no era la niña necesita esto, ahora era yo necesito aquello. Era la misma mano extendida de toda la vida, solo que esta vez pintada de víctima enferma. Me imaginé la escena de ella escribiendo la carta, con esa voz suya ensayando frases que sonarían a sacrificio, convencida de que yo iba a caer otra vez en su red, que iba a correr a salvarla. Pero algo en mí ya no reaccionaba igual.
Ya no era el adolescente asustado que trabajaba para comprarle libros a su hermana. Era un hombre que había aprendido a levantarse solo, a respirar sin permiso, a dormir sin sobresaltos. No contesté. No la llamé. No le devolví la carta. La doblé con cuidado y la metí en un cajón donde guardaba papeles viejos. Después la saqué, la rompí en pedazos pequeños y la tiré al bote de basura. Mientras los pedazos caían, sentí una calma rara, como si estuviera cerrando una puerta que ella seguía intentando forzar. Me quedé un rato mirando el bote, escuchando el sonido lejano de un televisor de algún vecino, y entendí que esa era mi respuesta. El silencio. No darle ni un minuto más, ni un centavo más, ni una palabra más. Esa noche me acosté y, como me pasaba a veces, la culpa intentó colarse. Me pregunté si estaba siendo cruel, si la enfermedad era real, si me iba a arrepentir cuando fuera demasiado tarde. Pero cada vez que asomaba esa duda, se me venían a la cabeza los años del sótano, los sobres de dinero, las frases que me repitió desde niño. Me acordé de los inviernos en los que me dejaba con zapatos rotos mientras mi hermana estrenaba chaquetas, de las veces que me gritó que yo estaba ahí para servir, de las veces que me hizo sentir invisible. Y entonces la culpa se fue diluyendo. No es que me alegrara de su desgracia, es que por primera vez estaba eligiendo no ser parte de ella. Los días siguientes fueron tranquilos. Seguía levantándome temprano, yendo a la obra, compartiendo chistes tontos con los compañeros en el descanso. Cada vez que llegaba al cuarto, me sentía un poco más dueño de mí. Esa carta fue como una prueba silenciosa que confirmé sin palabras, que mi vida ya no era de ella. Y en ese silencio encontré una fuerza que no sabía que tenía. Era mi forma de vengarme, no con gritos ni con venganzas espectaculares, sino con la decisión de vivir sin arrastrar su sombra. Actualización 4. Había pasado algo así como 2 años y medio desde la carta y para entonces mi vida ya tenía un ritmo que me quedaba cómodo en el cuerpo, un paso cansado pero mío que no le debía explicaciones a nadie. Cambié el cuarto compartido por un estudio pequeño que olía a pintura nueva y a café por las mañanas. Con una ventana que daba a un árbol torcido y a un estacionamiento donde los vecinos peleaban por los lugares como si fuera un campeonato. Me hice rituales tontos que a mí me sabían a libertad, como comprar pan el domingo temprano, colgar la ropa en un tendedero barato que crujía con el peso de las camisetas. Limpiar la estufa con un trapo que siempre quedaba negro. Y sentarme al atardecer con el ventilador apuntándome a la cara mientras el ruido de la ciudad se metía por la ventana y parecía decirme que al fin estaba dentro del mundo y no solo mirando desde un sótano húmedo. En la obra me iban dando trabajos más serios, no por magia sino porque llegaba, cumplía, escuchaba, y no me rajaba aunque el calor te partiera la espalda. Con algunos compañeros armamos algo parecido a una familia improvisada que no te mete la mano al bolsillo, que comparte un plato grande de guiso sin contar quién comió más. Que se manda mensajes cuando alguien falta y se aparece en el apartamento del otro con sopa cuando la gripe lo tumba. Era simple, era decente, y era mío. Un sábado por la tarde, cuando estaba lavando el piso con una mezcla de agua tibia y jabón barato que deja un olor medio dulce que a mí me gusta. Vibró el teléfono y vi el nombre de un primo con el que no hablaba desde hacía años, uno de esos que siempre fue neutral en las guerras familiares, que en las fiestas se quedaba con los niños para no elegir bando. Respondí con ese miedo viejo que aparece cuando ves un apellido en la pantalla, y lo primero que escuché fue su respiración nerviosa. Dijo que no quería meterse, que me llamaba con cuidado, que ya sabía que yo no andaba hablando con nadie de la familia, pero que sentía que tenía que decírmelo. Con voz bajita me soltó que mi madre había empezado a contarle a todo el mundo que yo era un desalmado, que la había dejado tirada, que me había ido con el bolsillo lleno y el corazón vacío. Dijo que lo contó en la iglesia, que lo repitió en un grupo de mensajes de la familia, que subió una foto vieja con un texto lastimero donde decía que Dios la estaba probando y que su hijo la había traicionado. Me fue relatando, casi con pena, frases exactas que me sonaban a ella, esa melodía de tragedia que se sabe de memoria: él me abandonó cuando más lo necesitaba, él se olvidó de la sangre. A la niña la amó el cielo y a mí me tocó esta cruz.
Yo me quedé en silencio, con el trapo goteando y las manos oliendo a jabón, y sentí que me subía un calor desde el estómago, no tanto por las mentiras, sino por la habilidad suya para montar escenarios y ponerse luces encima. Era su especialidad desde siempre, solo que esta vez me agarraba ya sin cuerdas en el cuello. Mi primo siguió hablando y me dijo que lo peor no eran sus palabras sino el coro de tías y tíos que empezaron a repetirlo sin respirar, como si hubieran estado esperando una excusa para llamarme monstruo. Me contó que en el grupo familiar una tía de las más beatas escribió un párrafo entero pegando versículos para decir que yo estaba en pecado por abandonar a mi madre, que otro tío, uno que jamás se enteró de una cuenta pagada por mí ni de una madrugada trabajando por orden de ella, se puso gallito y dijo que si me veía me iba a decir mis verdades. Me explicó que algunos primos se quedaron callados por miedo a desatar pelea, y que solo un par se atrevieron a escribir que lo justo sería escuchar mi versión. A lo que mi madre respondió con esa frase suya de no quiero problemas, solo quiero que mi hijo me devuelva el cariño. Era un teatro del carajo y yo, desde mi estudio con el piso medio mojado, lo miraba con la misma sensación de siempre. Esa mezcla de rabia y desgano que te da cuando alguien intenta marearte con el mismo truco de toda la vida. Le di las gracias a mi primo por avisar, y él, como si hubiera estado esperando esa puerta abierta, se quedó un rato más en la línea. Me dijo que a veces lo escuchaba a mi tío mayor recordar cómo mi madre me revisaba los bolsillos cuando yo llegaba de la cafetería, que había gente que se acordaba de los sobres que desaparecían de mis manos. Que más de uno sabía del sótano y del colchón maloliente y de las órdenes a gritos, solo que nunca dijeron nada porque cada casa tiene su infierno y nadie quiere entrar en el del vecino. Me confesó que a él le daba vergüenza no haberme dicho nada antes, que de joven se reía con los chistes de mi madre a mi costa porque así funcionaba el grupo y porque era más fácil reír que preguntar si a mí me dolía. Yo escuché todo eso con el cuerpo tenso y, por primera vez en mucho tiempo, sin resentimiento hacia él. Me cayó como un trago de agua fría la simpleza con la que cerró el tema, diciéndome que no le debía nada a nadie, que a veces la única manera de no repetir la cadena es romperla a patadas y salir corriendo sin mirar atrás. Colgué y me quedé con el celular en la mano un rato largo, mirando mi reflejo en la pantalla apagada, con el piso ya seco y el ventilador zumbando. A la mañana siguiente llegaron los primeros mensajes directos, como si se hubiera abierto una compuerta. Una tía que no veía desde hacía una eternidad me dejó un audio llorando y diciendo que yo era su muchacho. Que mi madre la estaba pasando mal, que en la vida no todo es orgullo. Otro tío me escribió con tono de patrón que tenía que presentarme en la casa para hablar como hombre. Que él no iba a permitir que una mujer de la familia sufriera por culpa de un chamaco malagradecido. Una prima que nunca me dio los buenos días me mandó un texto larguísimo hablándome de la importancia del perdón y la familia, cerrando con esa mierda de madre solo hay una. Me fui a trabajar ese día con los bolsillos vibrando, ignorando cada intento de jalarme de vuelta a ese circo, y cuando los leí en la hora del descanso me di cuenta de que eran calcados. Como si hubieran copiado el mismo guión que mi madre estaba repartiendo a diestra y siniestra. Pensé si valía la pena escribir una sola respuesta enorme y ponerla en el grupo para que se enteraran de todo, para contar con lujo de detalle cada noche que pasé con hambre mientras ella contaba billetes para la princesa. Cada vez que quise comprarme una chaqueta para el frío y terminé con los dedos entumidos porque la niña tiene prioridad, cada madrugada en la que me despertó para mandarme por pastillas. Cada visita a la escuela en la que ni me acompañó porque estaba muy ocupada planchándole el vestido a mi hermana para su presentación. Imaginé el párrafo, lo redacté en la cabeza 1000 veces, con todos los huevos del mundo, directo, sin pity party, con la verdad al cuello como un collar de cuchillos. Pero mientras lo pensaba me cayó una certeza que me recorrió de arriba a abajo, yo no les debo mi historia a esa gente. No tengo por qué convertir mi vida en espectáculo para convencer a nadie de que no soy el villano de un cuento que les vendieron con descuento. Mi venganza, la única que me sirve, es negarle audiencia a mi madre. Sin público, su tragedia se le queda en los dientes. En lugar de soltar el discurso, escribí solo a mi primo para darle las gracias, le dije que valoraba que me hubiera llamado, que me habían servido sus palabras más de lo que él creía. Y que por favor no se metiera a defenderme en el grupo porque lo iban a hacer pedazos y yo no quería cargar con esa sangre.
Después agarré el teléfono y fui borrando nombres, bloqueando números, silenciando grupos. Me temblaron un poco las manos, no de miedo sino de esa adrenalina que te agarra cuando haces algo definitivo. Me dije a mí mismo que no estaba huyendo, que estaba eligiendo. Que toda mi vida había corrido detrás de gente que no me quería bien y que ya era hora de correr en sentido contrario. Cerré la puerta del estudio y me fui a caminar sin rumbo, me compré un café que sabía a quemado y me supo a gloria, y me di cuenta de que había vuelto a elegirme, otra vez, pese a todo. Los días siguientes siguieron llegando ecos. Un conocido de la iglesia me cruzó en la esquina y quiso probar suerte con un sermón disfrazado de consejo, le contesté con la educación mínima que aprendí en el trabajo y seguí de largo. Una vecina que resulta que conoce a mi madre por amigas de amigas me soltó un comentario en el pasillo, ese tipo de frase envenenada que pretende sonar neutral pero lleva clavo, dijo que lamentaba mi distancia. Que esperaba que encontrara en mi corazón el camino de regreso. Le sonreí por compromiso y cerré la puerta sin ganas de justificarme. En la obra, cuando me vieron de mala leche más de un día seguido, uno de los muchachos me invitó un plato de comida y me dijo que no hacía falta hablar. Que él había sobrevivido a una madre parecida y que a veces la mejor respuesta es la espalda. Esa noche, de vuelta en casa, saqué del armario el frasco donde guardaba mis ahorros, lo puse sobre la mesa y lo abrí. El sonido de las monedas y los billetes arrugados me aterrizó en el presente. Aquello era real. Mis manos eran reales. Mi vida, carajo, también lo era. Lo más raro de todo ese vendaval fue darme cuenta de que la validación que nunca tuve llegó por una rendija inesperada. No fue una disculpa de mi madre, porque esa no va a llegar ni en sueños, no fue un discurso de un tío arrepentido pidiéndome perdón por años de mirar a un lado. Fue la voz tranquila de mi primo diciéndome que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Esa frase me cortó cadenas que ni sabía que seguían amarradas. Me permitió mirar atrás sin ahogarme y mirar adelante sin que la culpa me mordiera el talón. Y con ese permiso, que no pedí pero agradecí, me propuse algo sencillo y feroz, no dejar que el ruido de la familia se me meta en el estudio, no permitir que sus manos largas crucen mi puerta. No entregarles ni un minuto de mis días. Si la vida es una suma de decisiones pequeñas, yo estaba decidido a elegir lo que me mantiene en pie, a plantar mis 2 pies en el suelo de este apartamento barato que me salvó la vida, y a repetir en mi cabeza, tantas veces como hiciera falta, que a veces la única venganza que funciona es el silencio que desarma al abusador. Y con ese silencio bien puesto, con el cuerpo molido pero el pecho limpio, me fui a dormir, y por primera vez en muchas semanas soñé con nada, que es la manera más honesta que tiene la paz de presentarse. Actualización final. Habían pasado alrededor de 3 años desde aquel primer portazo silencioso que fue irme, y 2 largos desde que la vi irrumpir en mi trabajo como si el mundo le debiera focos y aplausos. Para entonces yo ya tenía otra vida, no perfecta, no brillante, pero mía hasta la última pelusa debajo del sofá. El estudio olía por las mañanas a café recién molido y a pan tostado, por las tardes a salsa de tomate con ajo barato, y por las noches a limpiador de pisos que me dejaba la conciencia tranquila. Había aprendido a cambiar un apagador sin electrocutarme, a arreglar una fuga con cinta y paciencia, a llevar mis cuentas en un cuaderno con hojas manchadas de grasa donde, más que números, lo que veía era prueba de que cada billete me lo había ganado con la espalda. Empecé a dormir sin sobresaltos, a despertar sin escuchar mi nombre como sinónimo de tráeme esto, a llegar de la obra con la ropa empapada de sudor y sentir, detrás del cansancio, un orgullo testarudo que nunca antes conocí. Fue en medio de ese ritmo, un martes que olía a lluvia vieja, cuando sonó el teléfono con un número desconocido y una voz de hospital, de esas suaves que entrenan para decirte tragedias sin quebrarse. Preguntaron por mí con cuidado, dijeron el nombre completo de mi madre, añadieron que me llamaban porque seguía como contacto en sus papeles, y después se tomaron un segundo que me pareció eterno antes de soltar la frase que, aunque pensé tantas veces, nunca imaginé escuchar tan plana, había muerto la noche anterior. No hubo violines, no hubo caída al suelo, no hubo grito, no hubo nada de eso que uno piensa que pasa cuando te dan la noticia. Me quedé de pie junto a la mesa con una esponja chorreando agua jabonosa sobre el piso.
Escuchando a la mujer explicar con la calma de quien ha dicho lo mismo cientos de veces que estaban buscando a la familia para ver qué se hacía con el cuerpo, que si había alguien que se hiciera cargo, que si había alguna preferencia. Yo respiré hondo y le dije, con palabras que sentí viejas en la lengua y a la vez nuevas, que no iba a hacerme cargo de nada, que no iba a afirmar nada, que no tenía preferencia de ningún tipo. Que ella llevaba muerta para mí desde el día del funeral de mi hermana. La mujer se quedó callada un segundo, quizá midiendo si insistir o no, y al final dijo que entendía, que en esos casos el condado se encargaba con lo mínimo. Que si yo cambiaba de opinión podía llamar al número que aparecía en su tarjeta. Le dije que no iba a cambiar de opinión. Colgué y me quedé otro rato con la esponja escurriendo hasta que el olor a jabón me devolvió a la cocina y al presente. Apagué el teléfono, lo puse boca abajo, y me serví un vaso de agua que sabía a metal. Me la tomé de un trago y me senté frente a la ventana como si el vidrio tuviera respuestas. No sentí alivio, ni felicidad, ni un rayo de tristeza pura. Sentí, sobre todo, un cansancio muy antiguo que por fin encontraba donde acostarse. La noticia corrió más rápido que yo. Para la tarde ya tenía el teléfono reventando con mensajes de tías, de un par de primos que se creían sheriffs de la moral. De una vecina que ni sabía que tenía mi número y ahora sí me escribía para decir que tu mami está con Dios. Hubo audios con sollozos de teatro, hubo textos kilométricos con frases recortadas de tarjetas de pésame y emoticonos que parecían velas, hubo incluso un mensaje del pastor de la iglesia de mi madre. Un señor que en su vida me saludó, pidiéndome con humildad que honrara a la mujer que me había dado la vida. Me mordí la lengua para no mandar a todos a chingar su madre en la primera línea y me limité a no contestar, a borrar, a bloquear. Un primo, el mismo que tiempo atrás me había llamado con respeto, fue el único que escribió algo que merecía abrirse, me dijo que si necesitaba hablar, ahí estaba. Que no tenía sentido dejar que la culpa ajena se me colara por las rendijas, que, textualmente, no tenía que ir a ningún velorio si no me daba la gana. Le puse gracias y un tranquilo, y con eso fue suficiente. El resto, a la basura digital. Esa noche, la obra me pesó distinto. No porque el cuerpo se quejara más, sino porque la cabeza iba y venía como una mosca terca chocando en el mismo vidrio. Pensé en los últimos años, en cómo ella había ido repartiendo una historia a su medida donde yo era el cabrón sin corazón y ella la santa sufrida, y recordé el momento exacto en el que yo, sin fanfarrias, la declaré muerta dentro de mí. Había gente que iba a decir que mi frialdad era inhumana, que como no iba a llorar por mi madre, que qué clase de tipo no va al funeral de la mujer que lo parió. Y me importó una mierda. En el descanso, con el termo de agua tibia pegado a los labios, se acercó uno de los muchachos de siempre y me preguntó, sin rodeos, si estaba bien. Le conté en 2 frases lo justo y él asintió en silencio, me ofreció un cigarro que rechacé y me dijo que si necesitaba irme, que me fuera. Me quedé. No por aguantar ni por demostrar nada, sino porque la mezcla estaba fresca y a mí me salvaba, a su manera, mantener el cuerpo ocupado. Esa tarde el sol cayó con esa luz anaranjada que enciende las motas de polvo en el aire y que siempre me ha calmado. Antes de irme a casa, pasé por un diner chiquito donde el café sabe a quemado pero cae perfecto, pedí un plato de huevos con papas y pan tostado, y me tomé el tiempo de comer sin prisa, mirando a la gente, dejando que el mundo siguiera como si nada porque, al final, eso es lo que pasa cuando alguien muere, el mundo no se detiene, y esa indiferencia del planeta entero a veces es lo más honesto. Los días siguientes fueron un desfile predecible. Me llamó una funeraria para decirme que alguien de la familia había dado mi nombre por si quería colaborar con los gastos. Colgué antes de que terminara la frase. Me llegó una carta con membrete dorado invitándome al servicio religioso, la abrí de lado y la tiré al bote sin leer el interior. Me escribió una tía diciendo que ella iba a organizar todo y que necesitaba mi ayuda para comprar flores porque eso le habría gustado. Y se me calentó la sangre de recordar cuántas veces me usaron para comprar lo que a ellas les habría gustado mientras a mí me tocaba el resto. A cada uno le respondí con el mismo silencio que a mi madre en vida, porque esa fue la venganza que elegí, negarles el escenario, negarles mis horas, negarles mis manos. Un par de idiotas intentaron jugar la carta de la ley,
Me quisieron asustar con que yo tenía obligación de pagar por ser el hijo, y me entró la risa, no la risa feliz, sino la risa cansada de quien ya no cae en cuentos. No firmé un carajo, no acepté un carajo, no cargué un carajo que no me correspondiera. ¿Qué parte de no les debo nada es tan difícil de entender? El día del funeral amaneció con una lluvia bajita que dejaba el aire limpio. Lo supe por un mensaje masivo que alguien envió con hora y dirección, como si estuvieran organizando una parrillada. Yo me levanté como siempre, preparé café, me metí bajo la ducha y me quedé un rato largo con la frente pegada a la pared fría, dejando que el agua me golpeara los hombros como si me borrara el polvo de años completos. Me vestí con ropa de trabajo, no de gala, y me fui a la obra. Mientras montábamos unas vigas y el metal chillaba como un animal, me imaginé por un segundo las sillas plegables, las flores, el olor dulzón de los arreglos, las voces graves hablando de lo buena madre y lo buena vecina. Y mi nombre flotando por ahí como el del ingrato ausente. Dejé que esa imagen pasara por mí como pasa el humo de un camión, pica un poco y se va. En el descanso, uno de los muchachos me preguntó si no iba a ir, y le respondí con claridad que no, que a los funerales de la gente que mataste dentro de ti hace años no se va. Que no me quedaba nada que cerrar porque el cierre lo hice, puto y a la brava, el día que decidí que mi vida no iba a ser más un impuesto a favor de nadie. Esa tarde, en lugar de flores y discursos, me regalé algo que para cualquiera sonaría ridículo y para mí fue un monumento. Fui a una tienda de segunda y compré una lámpara de pie que desde hacía semanas me guiñaba desde una esquina, una de esas altas, medio coja, con pantalla de tela manchada que a mí me pareció hermosa. La cargué hasta el estudio, la limpié con un trapo y la conecté junto a la ventana. La luz que dio era tibia y suave, no de hospital, no de capilla, sino de casa. Me senté en el suelo, abrí una caja de cartón donde guardaba 4 cosas viejas que me seguían, y por primera vez desde que me fui me permití abrir una foto de mi hermana cuando éramos niños. Uno de esos veranos en que todavía no sabíamos quién iba a ser el arma de quién. En la foto teníamos helado chorreando en la mano, la boca sucia y los ojos brillando. Me quedé mirándola mucho rato y, por extraño que suene, a ella sí la lloré, no como princesa de escaparate, sino como la niña que se rió conmigo antes de que todo se torciera. La doblé con cuidado y la metí entre las páginas de un libro. No guardé ninguna foto de mi madre. No por odio puro, sino por higiene del alma. No necesitaba su cara dando vueltas como fantasma en mi sala. A la caja le di salida sin rituales, la bajé al contenedor del edificio y me fui con las manos vacías y ligeras. A la semana, por si faltaba teatro, me llegó otra carta, esta vez de una oficina con nombre rimbombante que decía querer hablar de asuntos pendientes. La abrí, la leí con calma, y confirmaba lo que ya sabía, que si no había quien se hiciera cargo, el sistema se movía solo, que iban a hacer lo mínimo y punto. Me alegró el lenguaje frío, esa manera impersonal de informarte que, por fin, allí donde mi madre reinaba a punta de berrinche, su poder no alcanzaba. No la convertían en mártir ni en villana, apenas en un caso más. Llamé solo para una cosa, pedí que quitaran mi número de cualquier archivo como contacto principal. La chica del teléfono dijo claro, lo actualizo. Colgué, me preparé un sándwich con pan barato y jamón de oferta, y me lo comí de pie, con la lámpara nueva encendida y la tarde metiéndose por la ventana como un bicho manso. Los familiares no tardaron en escupir la última ronda. Hubo un mensaje de voz donde una tía me llamó basura con voz de misa, y otro donde un primo me exigió que diera la cara como hombre. Respondí como me enseñó la vida a la mala, con la puerta cerrada. A uno lo bloqueé, a la otra también, y a los pocos que se quedaron a una distancia decente les agradecí la prudencia. Me llegó, para rematar, un chisme de que en el funeral alguien hizo mención de que yo no pude con el remordimiento y por eso no me presenté, y me carcajeé solo en la cocina, porque si algo me sobró ese día, fue precisamente lo contrario al remordimiento. Si hubiera querido sumar puntos con el público, habría ido, habría llorado 2 lágrimas medidas, habría hecho el papel. Pero yo no nací para ser actor de nadie. Nací, aunque a algunos les reviente, para vivir una vida sin dueño. Con el ruido apagándose, me permití un lujo que antes me habría parecido impensable,
tomé el teléfono y marqué el número de un centro comunitario donde daban terapia a bajo costo. No fui a buscar magia ni consejos de calendario, fui a hablar sin que me interrumpieran con "pero es tu madre". La primera vez me costó soltar la lengua, me dolió el cuello de sostener tanta piedra. La segunda ya pude decir con todas sus letras que me usaron, que me criaron para ser herramienta, que me programaron para sentir culpa cada vez que elegía algo que me hiciera bien. La tercera vez respiré distinto. No voy a romantizarlo ni convertirlo en película, solo diré que me ayudó a poner nombres y, más que nada, a dejar de necesitarlos. Salía de esas sesiones con la cara limpia, caminaba unas cuadras oyendo el ruido de la ciudad y regresaba a la obra menos cargado. La gente suele pensar que la venganza es fuego y grito, que hay que quemar algo para que valga. Para mí la venganza fue esto, acostarme un miércoles cualquiera sin esperar una llamada para ir a apagar un incendio ajeno, levantarme un jueves sin la puta voz en la cabeza diciendo "para eso naciste". Comprar la lámpara chueca y ponerla a mi lado como bandera de territorio recuperado. El cierre, si es que esa palabra existe, me llegó sin ceremonia una noche de domingo. Tenía el piso recién trapeado, la ropa doblada en una silla, el ruido lejano de un partido colándose por la ventana del vecino y un olor a sopa que hice con lo que había en el refri. Me senté con el cuenco caliente en las manos y pensé que, de todas las cosas que imaginé cuando era niño en el sótano, nunca me vi comiendo tranquilo en un lugar que yo pagaba, con luz propia y silencio propio. Pensé en mi hermana como en esa foto escondida en el libro, pensé en mi primo que me llamó 2 veces en momentos clave, pensé en mis compañeros que me hicieron hueco en su mesa sin pedirme el pedigrí. Y pensé en mi madre como en un ruido lejano, una tormenta que ya pasó y dejó el aire limpio. No necesité prender velas, no necesité cartas, no necesité pedir perdón. Me bastó con reconocer que el día que murió mi hermana fue el día que enterré a mi madre en mí, y que todo lo que vino después fue sostener esa decisión aunque el mundo me rozara con culpa. Si alguien quiere llamarlo frialdad, que lo haga. Yo lo llamo instinto de supervivencia con todas sus letras, y me vale un carajo la aprobación de quienes confunden amor con servidumbre. Terminé la sopa, lavé el plato, apagué la luz de la cocina y dejé solo encendida la lámpara nueva. Me acosté en la cama con las piernas pesadas de la semana y la cabeza sorpresivamente ligera. Afuera alguien discutía por un espacio de estacionamiento y por un segundo me pregunté si algún día pelearía por cosas tan simples. Cerré los ojos y el sueño llegó sin avisar, sin pesadillas recicladas, sin voces reclamándome lo no dado. Al día siguiente volvería a la obra, me mancharía de tierra, guardaría un puñado de billetes arrugados en el frasco, y tal vez, si me sobraba ánimo, invitaría a uno de los muchachos a un plato de comida. No suena a gran cosa, pero para mí es lo más cercano que he tenido a la paz. Esa es toda la venganza que me interesaba, un día normal que nadie me puede quitar. Y si a alguna tía le parece poco, que se joda. Yo, por fin, me elegí. Y pienso seguir haciéndolo, día tras día, aunque no haya aplausos, aunque el mundo no lo entienda, aunque mi historia no quepa en sus rezos. Porque a veces la única forma de ganar es no volver a jugar el mismo juego de mierda. Y yo ya no juego.